juro que te enviaré directamente al infierno. Mi nombre es Lisa y actualmente tengo 9 meses de embarazo. Es la primera vez que doy a luz, así que, aunque estoy llena de ansiedad, me siento realmente bendecida por darle la bienvenida a un nuevo miembro a nuestra familia. Mi marido, David, es un trabajador administrativo y tiene los fines de semana libres. Sin embargo, no ofrece mucho apoyo en la casa ni ayuda con las compras. Esto se debe a que suele regresar a casa de sus padres los fines de semana. David tiene un vínculo profundo con sus suegros, y como su casa está cerca, pasa casi todos los fines de semana allí sin ningún motivo específico. Desde que quedé embarazada, he tenido cuidado al levantar objetos pesados. Por ejemplo, cuando se compran artículos pesados como arroz, los amigos comprensivos suelen ayudar. Mi rutina diaria comienza levantándome temprano, preparando el desayuno para David y despidiéndolo al trabajo. Después, hago la limpieza y la colada y luego salgo a hacer las compras necesarias. Una vez que regreso a casa, empiezo a preparar la cena. Solo después de terminar estas tareas podré finalmente tener un tiempo de relajación. Desde que tomé la baja por maternidad, me dediqué a un nuevo pasatiempo, hacer blogging. Todos los días escribo un diario acompañado de fotografías que tomo, como las comidas, el cielo azul, las flores que florecen en el jardín y más. Muchos amigos y conocidos dejan comentarios y estos momentos de escribir un diario se han convertido para mí en pequeñas alegrías diarias. Una noche, mientras preparaba la cena, mi marido regresó a casa como de costumbre. Él colocó descuidadamente su bolso y su chaqueta en el sofá y yo los ordené y los colgué en una percha. Bienvenido de nuevo. Hice hamburguesas para la cena. Voy a darme un baño, le dije. Respondiendo secamente, se dirigió directamente al baño. Han pasado 3 años desde que nos casamos y ha habido poca amabilidad y consideración por parte de él. A veces me pregunto si así es realmente como debería ser una relación matrimonial, pero me he resignado a ello. Cuando David regresó en pijama, le di una bebida. ¿Dónde está la cerveza?, preguntó, mirando hacia la barra. Lo siento, olvidé comprarlo hoy. Lo conseguiré mañana, dije seriamente. Ve a la tienda ahora. Su comportamiento cambió de inmediato y habló con evidente enojo. Estaba irritado. ¿Por qué le pedía a su esposa embarazada que hiciera esto? Si lo deseas tanto, ¿por qué no vas a buscarlo tú mismo? Es difícil para mí moverme con esta gran barriga. En ese momento, se enojó aún más y comenzó a gritar, «Tú eres la que se olvidó de comprarlo. Es tu trabajo corregir ese error. El hecho de que estés embarazada no significa que recibas un trato especial. Mi madre siempre dijo que es importante seguir moviéndose por el bien de la salud». Sabiendo que no se calma fácilmente cuando está enojado, de mala gana decidí ir a la tienda de conveniencia. Una vez que llegué, me encontré con Sara, una vecina. «Oh, Sarah, buenas noches, salud». «Buenas noches, Lisa. ¿También te olvidaste de comprar algo?» Me quedé sin salsa cuando llegué aquí. La alegre voz de Sara me levantó un poco el ánimo. Mi marido tenía muchas ganas de cerveza y me dijo que la comprara. ¿Por qué no fue él mismo? Eso es lo que dije, pero no lo entendió. Parece que estás pasando por un momento difícil, Lisa. Después de caminar juntas por un rato, Sara y yo nos separamos en una encrucijada. Cuando regresé a casa, David estaba recostado en el sofá, mirando televisión, sin siquiera haberse limpiado después de la cena. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Para qué estabas haciendo? Dame la cerveza. La voz descontenta de David y sus comentarios insensibles hicieron que me doliera el corazón. Sin embargo, le entregué la cerveza sin decir palabra y comencé a limpiar después de la comida. ¿Cómo podría decirme esas cosas, especialmente cuando estoy embarazada? Sentí la necesidad de replicar, pero no quería otra pelea a gritos, así que permanecí en silencio. Después, cené, me di un baño relajante y me dirigí al dormitorio. A la mañana siguiente, David actuó como si nada hubiera pasado. Parece que es del tipo que olvida todo después de una buena noche de sueño. Sin embargo, no pude olvidar sus palabras de la noche anterior y lo ignoré conscientemente. ¿Por qué pones esa cara tan temprano en la mañana? No te desquites conmigo.
Ahora me voy a trabajar, así que sé un poco considerado. Sabes la importancia del aprecio, ¿verdad? Debido a lo que dijo, sentí la necesidad de replicar, y eso se aplica a ti, ¿no? Pero por el shock y la incredulidad, todo lo que pude hacer fue suspirar profundamente y despedirlo. Ten cuidado, ¿no? Quiero cenar esta noche. Nos vemos. Sin ninguna explicación, David se fue apresuradamente. Después de despedirlo, me ocupé de las tareas del hogar y fui de compras como de costumbre. Sin embargo, como David mencionó que no cenaría, decidí preparar algo sencillo solo para mí. Entonces, cuando estaba a punto de comenzar a comer solo por la noche, escuché el regreso inesperado de David y corrí hacia la entrada. Estoy de vuelta. Gracias por tu arduo trabajo, pero dijiste que no necesitabas cenar hoy, ¿verdad? Sí, pero mi fiesta de bebida fue cancelada. Tengo hambre. Tienes algo para comer, ¿verdad? Bueno, hoy solo me preparé una comida. Al escuchar esto, el rostro de David se nubló de ira. ¿Ni siquiera consideraste la posibilidad de que pudiera regresar? Esto es increíble, dijo, moviéndose hacia la mesa del comedor. Al ver la cena que preparé, su estado de ánimo empeoró. ¿Cómo se llama esto? ¿Una comida? Me pregunto seriamente si estás cumpliendo adecuadamente con tus deberes como ama de casa. No desperdicies el dinero por el que estoy trabajando. Rápidamente preparé algo para mí. Siempre he vuelto a encontrar que tu cocina es deficiente. Siempre me compara con su madre. ¿No se da cuenta de lo dañinas que pueden ser estas comparaciones? No puedo comer esto. Ve a comprar algo. Al escuchar esto, mi corazón se hundió aún más. ¿Qué piensa de mí? Ya es de noche y me he bañado. ¿No puedes ir a comprarlo tú mismo? Olvídalo, ayer te olvidaste de comprar cerveza. No preparé la cena hoy, es muy frustrante. Voy a volver a casa de mis padres. Dave salió furioso, dejándome sola en la casa. Curiosamente, sentí una sensación de alivio. A la mañana siguiente, como esperaba, recibí una llamada enojada de la madre de David. ¿Cómo no puedes servirle a David una comida adecuada? Esto se siente como un acoso moral, si no algo peor. Le expliqué lo que pasó ayer, pero ella no lo aceptó. Entonces me disculpé. Sin embargo, la idea de que David regresara esta noche pesaba en mi mente. Teniendo en cuenta los acontecimientos de ayer, decidí hacer que la cena de esta noche fuera especial. Compré con más cuidado que de costumbre, eligiendo los ingredientes y añadiendo la cerveza favorita de David al carrito. Estaba decidido a preparar una cena que mereciera los elogios de David. Reduje un poco el tiempo de actualización de mi blog para dedicar más tiempo a cocinar. Después de dedicar mucho tiempo a los preparativos, la mesa quedó hermosamente puesta como si fuera una ocasión especial. Al mirarlo, sentí una sensación de logro y no pude evitar elogiarme. Con esto definitivamente debería estar satisfecho. Esperé pacientemente en el comedor a que David regresara a casa. Pero a medida que pasó el tiempo, no había señales de él. Intenté comunicarme con él varias veces a través de mi teléfono inteligente, pero no hubo respuesta y me preocupé más a medida que el reloj seguía corriendo. Pasó una hora, luego 2 horas y comencé a sentirme ansioso. ¿Posiblemente fue a casa de sus padres? Pensando esto, llamé a los padres de David para comprobarlo, pero me dijeron que él tampoco había venido. Intenté llamar a David varias veces, pero aún así no hubo respuesta. A medida que se acercaba la medianoche, justo cuando estaba considerando contactar a la policía, David regresó a casa, asombrado. «Estoy en casa», saltó. Corrí hacia la entrada preocupada y encontré a David tirado en el suelo del pasillo. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?». Al escuchar mi voz, respondió enojado. «Demasiado ruidoso». «Vid». Luego se tambaleó hacia el comedor. Cuando traté de sostenerlo, él me quitó la mano con fuerza. «No me toques. No te acerques a mí con esa cara fea».
Pensar que eres mi esposa, en su estado de ebriedad, escupió esas palabras y luego simplemente se recostó allí. Esas palabras fueron más que impactantes. ¿Por qué? ¿Por qué no puede considerar los sentimientos de los demás? Sus comentarios me hirieron profundamente y me invadieron pensamientos de que tal vez ya no me vea como su familia. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Puse mucho esfuerzo en cocinar. Fue todo para nada. Con ese pensamiento, cené solo, envuelto en la soledad. A la mañana siguiente, David se despertó como si nada hubiera pasado. Me duele la cabeza. Supongo que bebí demasiado. ¿Pero por qué me dejaste en el pasillo? Elegiste acostarte ahí, David. No es mi culpa. ¿No eres mi esposa? Al menos cuídame cuando estoy borracho. Las palabras de David me hicieron preguntarme por qué siempre me culpa de inmediato. Si no fueras a comer en casa, al menos podrías haberme avisado. Preparé una buena comida y te llamé varias veces. ¿Por qué no respondiste? Entonces David respondió sin rodeos: mi fiesta de bebida del día anterior fue reprogramada para ayer. ¿Tengo que informar de todo? Además, ¿sabes lo difícil que es levantar el teléfono durante una reunión? Con cada palabra que decía David, mi corazón se enfriaba y mis expectativas sobre él disminuían. De esa manera ya no me sentiré herido ni decepcionado. Este pensamiento permaneció en mi mente, que me tomaré un descanso y volveré a casa de mis padres mañana. Estar contigo últimamente me resulta desagradable y aburrido. Ver la actitud de David de menospreciarme me hizo considerar cada vez más la opción del divorcio. Nuestro bebé nacerá pronto y mi corazón se acelera con anticipación. Aunque he escuchado historias sobre los dolores. Después del trabajo de mis amigos, mi entusiasmo por conocer la nueva vida que hay dentro de mí eclipsa esas preocupaciones. Los vecinos a menudo me animan con palabras como: falta solo un poco más de tiempo, lo que me alegra el ánimo. Oye, quiero ir a una familia. ¿Viaje pronto? Después de que David regresó a casa, hizo una sugerencia sorprendente. ¿En serio? Pero estoy hablando de un viaje en familia. Mi mamá y mi papá quieren unirse. Mi quid desconcertado. ¿Por qué los padres harían tal propuesta? Existen tensiones entre los padres de David y yo. Siempre que hay un problema relacionado con David, tienden a culparme, como en el incidente de la llamada telefónica anterior. Sin embargo, la repentina idea de un viaje me dejó con dudas. Estoy a punto de dar a luz pronto y viajar una larga distancia puede ser un poco arriesgado, respondí. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Solo porque esté embarazada no significa que esté enferma. Mis padres nos están invitando pensativamente. ¿Pero qué pasa si pasa algo? Todo estará bien. Ya está todo decidido. Iremos 2 noches y 3 días la próxima semana, dijo David con decisión. La próxima semana es mi fecha de parto. Eso es un poco. Solo haz lo que te dicen. Prepárate para el viaje. Fin de la discusión. David expresó su opinión y luego salió de la habitación. Ahora estoy en problemas, pensé. Luego, al día siguiente, busqué el consejo de una amiga cercana y le expliqué la situación. Ella estaba preocupada y dijo: esa es una bueno, estaba pensando en cómo rechazar la oferta. El día del viaje llegó de repente. En realidad, hoy no me siento bien. Estoy preocupada por el bebé, así que voy a descansar en casa. Traté de usar eso como excusa. De todos modos, puedes descansar en el auto y estarás bien, ¿verdad? Vamos, trae equipaje. Nos dirigimos a la casa de mis padres, así que date prisa. David insistió. Mientras nos dirigíamos al auto, me preocupé y pregunté: ¿está realmente bien? Después de cargar nuestro equipaje en el auto y sentarnos en el asiento del pasajero, sentí calor en mis pies. Mirando hacia abajo, noté el agua se esparció a su alrededor. Oh, se me rompió fuente, le informé inmediatamente a David. David, creo que se me acaba de romper fuente. Por favor, llévame al hospital rápidamente. Desconcertado por la situación, David exclamó: ¿hablas en serio?
Sí, lo digo en serio. Necesitamos ir al hospital ahora. Puede que el bebé esté en camino, le insté mientras intentaba limpiar el agua con una toalla en el coche. De repente, David abrió la puerta del pasajero. David, ¿qué estás haciendo? Tenemos que ir al hospital, dije en estado de shock. ¿Qué estás diciendo? Dije que salieras. Necesito limpiar el auto, luego David me sacó a la fuerza del auto. En esta situación increíble, David dijo, no puedo creer esto. Se suponía que íbamos a estar en un viaje familiar. Ve al hospital tú solo, y se fue, dejándome atrás. Sintiéndome abrumado, rápidamente llamé a una ambulancia. Cuando alguien se acercó y preguntó, Lisa, ¿estás bien? Era Sara, que parecía preocupada. Sara inmediatamente reconoció mi situación y organizó un taxi especial, consolándome en todo momento. Agradecida por su amabilidad, las lágrimas corrían por mi rostro. Poco después, llegué sana y salva al hospital, gracias a la ayuda de Sara. En el camino, ella tomó mi mano y me animó. Me levanté, permaneciendo a mi lado hasta que me llevaron a mi habitación. Mientras me trasladaban, hice un voto silencioso. Le haré pagar por esto. Incluso cuando los dolores del parto crecieron, Sara siguió sosteniendo mi mano. Además, se puso en contacto con mis padres, llegaron pronto al hospital y parecían profundamente preocupados. Sara les susurró, hay algo que quiero discutir, luego abandonaron la habitación. A medida que los dolores del parto se intensificaban, mi teléfono inteligente vibró desde un rincón de la habitación. ¿Quién es?, pregunté, y mis padres respondieron con el nombre de David. Parecían disgustados, pero atendí la llamada de todos modos. Tan pronto como respondí, escuché a David presa del pánico. Dame. Sin embargo, no estaba en condiciones ni de humor para conversar con él y rápidamente colgué la llamada. A pesar de que mis padres apagaron mi teléfono, David continuó enviando mensajes. A medida que el trabajo se intensificaba, insté mientras intentaba limpiar el agua con una toalla en el auto. De repente, David abrió la puerta del pasajero. David, ¿qué estás haciendo? Tenemos que ir al hospital, dije en estado de shock. ¿Qué estás diciendo? Dije que salieras. Necesito limpiar el auto, luego David me sacó a la fuerza del auto. En esta situación increíble, David dijo, no puedo creer esto. Se suponía que íbamos a estar en un viaje familiar. Ve al hospital tú solo, y se alejó, dejándome atrás. Sintiéndome abrumado, rápidamente llamé a una ambulancia. Cuando alguien se acercó y preguntó, Lisa, ¿estás bien? Era Sara, que parecía preocupada. Sara inmediatamente reconoció mi situación y organizó un taxi especial, consolándome en todo momento. Agradecida por su amabilidad, las lágrimas corrían por mi rostro. Poco después, llegué sana y salva al hospital, gracias a la ayuda de Sara. En el camino, ella tomó mi mano y me animó. Me levanté, permaneciendo a mi lado hasta que me llevaron a mi habitación. Mientras me trasladaban, hice un voto silencioso. Le haré pagar por esto. Incluso cuando los dolores del parto crecieron, Sara siguió sosteniendo mi mano. Además, se puso en contacto con mis padres, llegaron pronto al hospital y parecían profundamente preocupados. Sara les susurró, hay algo que quiero discutir, luego abandonaron la habitación. A medida que los dolores del parto se intensificaban, mi teléfono inteligente vibró desde un rincón de la habitación. ¿Quién es?, pregunté, y mis padres respondieron con el nombre de David. Parecían disgustados, pero atendí la llamada de todos modos. Tan pronto como respondí, escuché a David presa del pánico. Dame. Sin embargo, no estaba en condiciones ni de humor para conversar con él y rápidamente colgué la llamada. A pesar de que mis padres apagaron mi teléfono, David continuó enviando mensajes. A medida que el trabajo se intensificaba, insté mientras intentaba limpiar el agua con una toalla en el auto. De repente, David abrió la puerta del pasajero. David, ¿qué estás haciendo? Tenemos que ir al hospital, dije en estado de shock. ¿Qué estás diciendo? Dije que salieras. Necesito limpiar el auto, luego David me sacó a la fuerza del auto.
En esta situación increíble, David dijo, no puedo creer esto. Se suponía que íbamos a estar en un viaje familiar. Ve al hospital tú solo, y se alejó, dejándome atrás. Sintiéndome abrumado, rápidamente llamé a una ambulancia. Cuando alguien se acercó y preguntó, Lisa, ¿estás bien? Era Sara, que parecía preocupada. Sara inmediatamente reconoció mi situación y organizó un taxi especial, consolándome en todo momento. Agradecida por su amabilidad, las lágrimas corrían por mi rostro. Poco después, llegué sana y salva al hospital, gracias a la ayuda de Sara. En el camino, ella tomó mi mano y me animó. Me levanté, permaneciendo a mi lado hasta que me llevaron a mi habitación. Mientras me trasladaban, hice un voto silencioso. Le haré pagar por esto. Incluso cuando los dolores del parto crecieron, Sara siguió sosteniendo mi mano. Además, se puso en contacto con mis padres, llegaron pronto al hospital y parecían profundamente preocupados. Sara les susurró, hay algo que quiero discutir, luego abandonaron la habitación. A medida que los dolores del parto se intensificaban, mi teléfono inteligente vibró desde un rincón de la habitación. ¿Quién es?, pregunté, y mis padres respondieron con el nombre de David. Parecían disgustados, pero atendí la llamada de todos modos. Tan pronto como respondí, escuché a David presa del pánico. Eyedem. Sin embargo, no estaba en condiciones ni de humor para conversar con él y rápidamente colgué la llamada. A pesar de que mis padres apagaron mi teléfono, David continuó enviando mensajes. A medida que el trabajo se intensificaba, se puso en contacto con mis padres, quienes pronto llegaron al hospital y parecían profundamente preocupados. Sara les susurró, hay algo que quiero discutir, y luego abandonaron la habitación. A medida que los dolores del parto se intensificaban, mi teléfono inteligente vibró desde un rincón de la habitación. ¿Quién es?, pregunté y mis padres respondieron con el nombre de David. Parecían disgustados, pero atendí la llamada de todos modos. Tan pronto como respondí, escuché a David presa del pánico. Eyedem. Sin embargo, no estaba en condiciones ni de humor para conversar con él y rápidamente colgué la llamada. A pesar de que mis padres apagaron mi teléfono, David continuó enviando mensajes. A medida que el trabajo se intensificaba, se puso en contacto con mis padres, quienes pronto llegaron al hospital y parecían profundamente preocupados. Sara les susurró, hay algo que quiero discutir, y luego abandonaron la habitación. A medida que los dolores del parto se intensificaban, mi teléfono inteligente vibró desde un rincón de la habitación. ¿Quién es?, pregunté y mis padres respondieron con el nombre de David. Parecían disgustados, pero atendí la llamada de todos modos. Tan pronto como respondí, escuché a David presa del pánico. Eyedem. Sin embargo, no estaba en condiciones ni de humor para conversar con él y rápidamente colgué la llamada. A pesar de que mis padres apagaron mi teléfono, David continuó enviando mensajes. A medida que el trabajo se intensificaba, finalmente me trasladaron a la sala de partos después de soportar el dolor durante algún tiempo. Finalmente escuché el llanto de mi bebé. Agotado, vi a mis padres y a Sara parados frente a mí con cálidas sonrisas. Aliviado, cerré los ojos y descansé. Cuando me desperté después de unas horas de sueño, me encontré acostado en la cama del hospital. Frotándome los ojos, noté que mis padres estaban sentados a mi lado, con sus rostros llenos de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó mi madre suavemente. Aún sintiendo el peso del cansancio, no pude reunir la energía para sentarme, mientras mi padre parecía con los ojos llorosos. Mi madre lo consultó y le dijo, el periodo posparto puede ser agotador. Al presenciar esta conmovedora escena, una sonrisa se formó en mi rostro. ¿Cómo está el bebé?, yo consulté. Mis padres me informaron que al bebé le estaban realizando algunas pruebas pero que pronto regresaría a la habitación. Sin embargo, noté que Sara no estaba presente. Respondiendo a mi pregunta silenciosa, mi madre comentó, Sara se fue hace un rato. Al pensar en cómo habrían sido las cosas si Sara no hubiera estado allí, un sentimiento de gratitud se apoderó de mí. Les prometí a mis padres que después de recibir el alta, visitaría a Sara para expresarles mi gratitud.
Al encender mi teléfono inteligente para informar a mis amigos sobre el nacimiento, me encontré con una abrumadora cantidad de llamadas perdidas, en su mayoría de David. La gran cantidad me dejó momentáneamente atónito, pero no sentí esperanza ni expectativa por sus llamadas, así que cerré las notificaciones sin dudarlo. Una de mis amigas visitó la habitación del hospital para felicitarme por el nacimiento. Mientras ella se regocijaba y expresaba sus deseos genuinos, le hablé sobre los recientes incidentes con David. Después de escuchar la historia, ella expresó sorpresa y enojo, y medio en broma dijo que le gustaría castigarlo un poco. Pero también enfatizó que mi salud y mi descanso eran primordiales. Charló conmigo un rato y luego se fue. Mis padres, ya informados por Sara sobre todo el episodio, preguntaron, ¿qué planeas hacer a continuación? Compartí mis pensamientos sobre mi relación con David y les dije a mis padres, estoy considerando divorciarme. Respetaron mi decisión y me brindaron su apoyo. Cuando me dieran el alta, pensaba quedarme en casa de mis padres, donde me habían preparado una habitación. Mientras tanto, David parecía haber visitado el hospital, pero como le había informado al personal del hospital que no deseaba verlo, no se le permitió entrar. Al día siguiente, Sara vino a mi habitación del hospital con una canasta de frutas. «Sarah, veniste», exclamé con deleite. Parece que se está recuperando bien, pero recuerde no esforzarse demasiado. La fatiga posparto puede ser bastante profunda, aconsejó. Sintiéndome reconfortada por las palabras de Sara, suspiré aliviada. Le quité la cesta de frutas y le expresé mi profunda gratitud. Sara, muchas gracias por ayudarme. No sé qué habría pasado si no estuvieras allí, dije mientras me inclinaba profundamente. Sara se rió suavemente y dijo, lo más importante es que tanto tú como el bebé estén sanos. Solo quería echar una pequeña mano. De todos modos, estaré eternamente agradecida. Una vez que las cosas se calmen, vendré a agradecerte como es debido, prometí. Sara se rió cálidamente en respuesta. Sabes, hablé con mi marido sobre lo que pasó. Parecía bastante furioso. De sus palabras, de alguna manera pude deducir la situación de David. Sara, lamento mucho haberte arrastrado a este lío, admití. No te preocupes. Recuerda a quién le debes por poder trabajar en tu empresa actual. Este incidente es realmente difícil de olvidar. En ese momento, escuché por primera vez un tono severo en la voz de Sara. Sara era en realidad la esposa del director ejecutivo de la empresa donde trabajaba mi marido. Cuando nos mudamos por primera vez a esta zona residencial, no tenía idea de este hecho. Sin embargo, como nos encontrábamos con frecuencia en el supermercado local, en las tiendas y ocasionalmente en las tiendas de conveniencia, poco a poco nos hicimos más cercanos. Incluso empezamos a disfrutar del té juntos y durante estas sesiones aprendí la naturaleza del trabajo de su marido. Por otro lado, mi marido desconocía por completo estos antecedentes. Esto se debió a que ni siquiera me acompañó en nuestro saludo inicial del vecindario y no prefería interactuar con nuestros vecinos. Anteriormente, Sara me había dicho amablemente, no quiero causar ningún problema, así que no se lo digas a tu marido, y yo había respetado esa petición. Sabiendo que estaba embarazada y que aún me veía obligada a soportar el comportamiento irracional de mi marido, Sara me había sugerido varias veces, ¿debería hablar con su marido sobre esto? Sin embargo, siempre lo había rechazado, porque no quería molestarla. Pero con este incidente reciente, quizás incluso Sara haya llegado a su límite. Por eso mi marido seguía llamando. Las fuertes palabras de Sara me hicieron darme cuenta de lo afortunada que era de tener a alguien que hiciera todo lo posible por mí. No pude evitar llorar al ver mi reacción. Sara una vez más me dio una cálida sonrisa. Lisa, eres una querida amiga para mí. No puedo simplemente quedarme quieto y observar cuando algo como esto le sucede a un amigo. Nuestra conversación estuvo llena de sonrisas sinceras. Sin embargo, los mensajes de mi marido no cesaron. A pesar del aluvión de notificaciones en línea, las ignoré todas conscientemente. Pensar en el divorcio me aclaró la mente y lo único que quería era pensar en cómo vivir mi vida con mi bebé.
Mientras me preparaba para salir del hospital, una amiga cercana visitó mi habitación, me entregó su teléfono inteligente y me dijo: «Quiero que veas esto». En su teléfono se mostraba una publicación que se había convertido en un tema importante en cierta plataforma de redes sociales. Cuando le pregunté de qué se trataba, me informó que había publicado sobre las acciones recientes de mi esposo en las redes sociales. Mi amigo tuvo una influencia significativa en las redes sociales con un gran número de seguidores. Un día recibió respuesta a una de sus publicaciones. El seguidor que respondió había capturado por casualidad un vídeo de la escena en la que mi esposo me gritó después de que me dejaron salir del auto. El seguidor, queriendo proteger mi privacidad, desdibujó mi rostro en el vídeo y, con el permiso de mi amigo, lo compartió online. El vídeo se extendió como la pólvora y, como resultado, se identificaron datos personales de mi marido e incluso de su empresa. Actualmente, mi marido parece estar bajo un aluvión de críticas en línea. ¿Qué? No tenía idea de que había llegado a este nivel, comentó mi amigo sonriendo suavemente. Bueno, ellos mismos se lo buscaron, ¿no? Las acciones de mi esposo y sus consecuencias fueron todas el resultado de las decisiones que tomó. Además, cuando uno de los amigos de mi esposo lo confrontó sobre el incidente, supuestamente se excusó diciendo: «Ese día tenía un compromiso de viaje previo con mis padres, así que no tenía otra opción». Debido a la declaración, no solo mi esposo sino también sus padres comenzaron a enfrentar críticas en línea. La historia se difundió incluso en las cercanías de la casa de mis suegros, y parecía haber varios temas relacionados con los padres de mi marido circulando en las redes sociales. De repente, mi teléfono empezó a sonar. Cuando revisé la pantalla, era una llamada de mi suegra. «Eso es para mi suegra», dije. Mi amigo, mirando la pantalla de mi teléfono con interés, sugirió: «¿Por qué no contestas y le cuentas lo que piensas?». Sin embargo, estaba tan harto que no sentí palabras para hacerlo y decidí ignorarlo. Antes de darme cuenta, el registro de llamadas perdidas se llenó con los nombres de mi esposo, mi suegro y mi suegra. Desde que el incidente se destacó en las redes sociales, incluso el personal del hospital pareció estar al tanto de mi situación y comenzó a ofrecerme un apoyo genuino. Ya sea que mi esposo o mis suegros vinieran al hospital o llamaran varias veces, el personal del hospital no permitió ningún contacto conmigo. A medida que se acercaba la fecha de mi alta, tenía una preocupación acuciante: si mi marido y mis suegros estarían merodeando fuera del hospital. Mis padres me tranquilizaron diciendo: «No tienes nada de qué preocuparte». Pero la idea de que mi precioso bebé estuviera en peligro me dejó ansiosa. Sin embargo, esa preocupación se disipó rápidamente el día de mi alta. Mientras mis padres me ayudaban con mis pertenencias. Mi marido parece estar bajo un aluvión de críticas en línea. ¿Qué? No tenía idea de que había llegado a este nivel, comentó mi amigo sonriendo suavemente. Bueno, ellos mismos se lo buscaron, ¿no? Las acciones de mi esposo y sus consecuencias fueron todas el resultado de las decisiones que tomó. Además, cuando uno de los amigos de mi esposo lo confrontó sobre el incidente, supuestamente se excusó diciendo: «Ese día tenía un compromiso de viaje previo con mis padres, así que no tenía otra opción». Debido a la declaración, no solo mi esposo sino también sus padres comenzaron a enfrentar críticas en línea. La historia se difundió incluso en las cercanías de la casa de mis suegros, y parecía haber varios temas relacionados con los padres de mi marido circulando en las redes sociales. De repente, mi teléfono empezó a sonar. Cuando revisé la pantalla, era una llamada de mi suegra. «Eso es para mi suegra», dije. Mi amigo, mirando la pantalla de mi teléfono con interés, sugirió: «¿Por qué no contestas y le cuentas lo que piensas?». Sin embargo, estaba tan harto que no sentí palabras para hacerlo y decidí ignorarlo. Antes de darme cuenta, el registro de llamadas perdidas se llenó con los nombres de mi esposo, mi suegro y mi suegra. Desde que el incidente se destacó en las redes sociales, incluso el personal del hospital pareció estar al tanto de mi situación y comenzó a ofrecerme un apoyo genuino. Ya sea que mi esposo o mis suegros vinieran al hospital o llamaran varias veces, el personal del hospital no permitió ningún contacto conmigo.
A medida que se acercaba la fecha de mi alta, tenía una preocupación acuciante: si mi marido y mis suegros estarían merodeando fuera del hospital. Mis padres me tranquilizaron diciendo: no tienes nada de qué preocuparte. Pero la idea de que mi precioso bebé estuviera en peligro me dejó ansiosa. Sin embargo, esa preocupación se disipó rápidamente el día de mi alta, mientras mis padres me ayudaban con mis pertenencias. Mi marido parece estar bajo un aluvión de críticas en línea. ¿Qué? No tenía idea de que había llegado a este nivel, comentó mi amigo sonriendo suavemente. Bueno, ellos mismos se lo buscaron, ¿no? Las acciones de mi esposo y sus consecuencias fueron todas el resultado de las decisiones que tomó. Además, cuando uno de los amigos de mi esposo lo confrontó sobre el incidente, supuestamente se excusó diciendo: ese día tenía un compromiso de viaje previo con mis padres, así que no tenía otra opción. Debido a la declaración, no solo mi esposo sino también sus padres comenzaron a enfrentar críticas en línea. La historia se difundió incluso en las cercanías de la casa de mis suegros, y parecía haber varios temas relacionados con los padres de mi marido circulando en las redes sociales. De repente, mi teléfono empezó a sonar. Cuando revisé la pantalla, era una llamada de mi suegra. Eso es para mi suegra, dije. Mi amigo, mirando la pantalla de mi teléfono con interés, sugirió: ¿por qué no contestas y le cuentas lo que piensas? Sin embargo, estaba tan harto que no sentí palabras para hacerlo y decidí ignorarlo. Antes de darme cuenta, el registro de llamadas perdidas se llenó con los nombres de mi esposo, mi suegro y mi suegra. Desde que el incidente se destacó en las redes sociales, incluso el personal del hospital pareció estar al tanto de mi situación y comenzó a ofrecerme un apoyo genuino. Ya sea que mi esposo o mis suegros vinieran al hospital o llamaran varias veces, el personal del hospital no permitió ningún contacto conmigo. A medida que se acercaba la fecha de mi alta, tenía una preocupación acuciante: si mi marido y mis suegros estarían merodeando fuera del hospital. Mis padres me tranquilizaron diciendo: no tienes nada de qué preocuparte. Pero la idea de que mi precioso bebé estuviera en peligro me dejó ansiosa. Sin embargo, esa preocupación se disipó rápidamente el día de mi alta, mientras mis padres me ayudaban con mis pertenencias. ¿Por qué no contestas y le cuentas lo que piensas? Sin embargo, estaba tan harto que no sentí palabras para hacerlo y decidí ignorarlo. Antes de darme cuenta, el registro de llamadas perdidas se llenó con los nombres de mi esposo, mi suegro y mi suegra. Desde que el incidente se destacó en las redes sociales, incluso el personal del hospital pareció estar al tanto de mi situación y comenzó a ofrecerme un apoyo genuino. Ya sea que mi esposo o mis suegros vinieran al hospital o llamaran varias veces, el personal del hospital no permitió ningún contacto conmigo. A medida que se acercaba la fecha de mi alta, tenía una preocupación acuciante: si mi marido y mis suegros estarían merodeando fuera del hospital. Mis padres me tranquilizaron diciendo: no tienes nada de qué preocuparte. Pero la idea de que mi precioso bebé estuviera en peligro me dejó ansiosa. Sin embargo, esa preocupación se disipó rápidamente el día de mi alta, mientras mis padres me ayudaban con mis pertenencias. ¿Por qué no contestas y le cuentas lo que piensas? Sin embargo, estaba tan harto que no sentí palabras para hacerlo y decidí ignorarlo. Antes de darme cuenta, el registro de llamadas perdidas se llenó con los nombres de mi esposo, mi suegro y mi suegra. Desde que el incidente se destacó en las redes sociales, incluso el personal del hospital pareció estar al tanto de mi situación y comenzó a ofrecerme un apoyo genuino. Ya sea que mi esposo o mis suegros vinieran al hospital o llamaran varias veces, el personal del hospital no permitió ningún contacto conmigo. A medida que se acercaba la fecha de mi alta, tenía una preocupación acuciante: si mi marido y mis suegros estarían merodeando fuera del hospital. Mis padres me tranquilizaron diciendo: no tienes nada de qué preocuparte. Pero la idea de que mi precioso bebé estuviera en peligro me dejó ansiosa. Sin embargo, esa preocupación se disipó rápidamente el día de mi alta, mientras mis padres me ayudaban con mis pertenencias. Escuché la voz de mi esposo gritando: «Ulisa», seguido por las fuertes voces de mis suegros. De repente, unos hombres vestidos de negro me rodearon, formando una barrera protectora.
Mientras intentaba entender lo que estaba pasando, uno de los hombres se me acercó suavemente, abrió la puerta del auto y me dijo: «No se preocupe, estamos aquí por pedido del Señor para protegerlo». Parecía que mis padres ya estaban conscientes de esto, cuando mi mamá dijo sonriendo: «¿No te dije que no hay nada de qué preocuparse?». Al creer sus palabras, me sentí aliviado y me subí al auto sin problemas. Mientras tanto, mi marido y mi familia política, abrumados por la presencia de los guardaespaldas, no podían acercarse más. No encuentro las palabras para expresar lo agradecido que estoy por el apoyo de Sara. Lo único que ocupaba mi mente era cómo corresponder la amabilidad de Sara. Mis padres sintieron lo mismo y dijeron al unísono: «Tenemos que encontrar una manera de mostrarle nuestra gratitud a Sara». Aunque mi nueva vida comenzó sin problemas y continuaron días agradables, los contactos de mi esposo y mi familia política nunca cesaron. Les envié por correo los papeles del divorcio, pero no hubo ni una pizca de aceptación. Un día, mis suegros llamaron a nuestra casa. Al parecer mi padre respondió y se dirigieron a él con la actitud de: «Y ella se convirtió en parte de nuestra familia, así que no importa cómo la traten, no debería quejarse». Cuando mi padre respondió enojado a su declaración, parece que se sorprendieron y rápidamente colgaron. Mientras discutía cómo manejar esto con mis padres, decidí que buscar asistencia profesional era el mejor curso de acción y decidí consultar a un abogado. Casualmente, mi padre conocía a un abogado y cuando le explicamos nuestra situación, amablemente prometió ayudarnos. Informé detalladamente al abogado sobre el vídeo que circula en las redes sociales. Pasé la defensa cuando el abogado se acercó a nosotros. Mi esposo inicialmente quedó desconcertado. Sin embargo, con el tiempo se volvió desafiante. «Los problemas matrimoniales los solucionaremos nosotros mismos. No necesitamos un abogado», argumentó en tono nervioso. Sin embargo, el abogado respondió con calma: «Estoy actuando según la solicitud de Lisa. Cualquier comunicación futura debe dirigirse a mí. Depende de Lisa y de mi cliente decidir si quiere o no involucrar a un abogado». Mi marido se quedó sin palabras. Aunque inicialmente se negó a divorciarse, cuando se sugirió la mediación y la posibilidad de un caso judicial, la palabra tribunal pareció sacudirlo y aceptó el divorcio de mala gana. «No tengo ningún interés en el niño y no tengo intención de verlo en el futuro, así que no veo por qué debería pagar la manutención. En cuanto a la distribución de la propiedad, no hice nada malo», afirmó irracionalmente. El abogado me explicó con calma desde una perspectiva jurídica, pero mi marido todavía no parecía convencido. «En ese caso, parece que nos reuniremos en el tribunal», sugirió el abogado. Mis suegros, que estaban escuchando cerca, parecieron entrar en pánico e inmediatamente aceptaron. Cuando el abogado me informó de esto, me sorprendió que alguna vez me hubiera casado con un hombre así. Me había estado comunicando con Sara desde que regresé a la casa de mis padres, y cuando le conté sobre los acontecimientos recientes, ella sugirió en broma y alegremente: «¿Qué tal si confiscamos el pago de jubilación de su exmarido? El embargo es una manera, ¿verdad?». Sintiéndome abrumada por tanta astucia, un rato después, el abogado se puso en contacto conmigo y me transmitió que mi marido deseaba disculparse en persona. Queriendo una conclusión satisfactoria, acepté conversar por teléfono bajo la supervisión del abogado. Llegó el día de la llamada programada y ese día me acompañaron mis padres y el abogado. Desde el otro lado de la línea escuché: «Por fin respondes. Discúlpate ahora y te perdonaré. Así que vuelve a casa. Seamos pareja otra vez. La casa es un desastre. Podría perder mi trabajo. Y todos me miran con frialdad. Todo esto es culpa tuya, así que asume la responsabilidad». Continuó bombardeándome con acusaciones. Sin sentirme abrumada, elegí con calma cómo reaccionar. Cuando dijo: «¿Ves? Ni siquiera puedes responder correctamente. En verdad, una mujer sin cualidades redentoras», finalmente respondí: «Para que lo sepas, esta conversación está siendo grabada. La guardaré como prueba. Adiós». Al escuchar esto, la voz de mi esposo reveló su sorpresa. «Espera, ¿lo grabaste? Eso no es justo, ¿verdad?». Estaba bromeando. «Lo siento. No puedo vivir sin ti»,
Empecemos de nuevo. Realmente nos amamos, ¿verdad? Prometo que me esforzaré más desde el principio. Ahora adelante. Después de escuchar esas palabras, inmediatamente colgué el teléfono. Con el audio grabado en la mano, se lo entregué al abogado y le pregunté, ¿puede utilizar este audio como prueba? Sacudiendo la cabeza con incredulidad, el abogado comentó, realmente es un hombre que alienta. Mis padres, sintiendo lo mismo que yo, han decidido firmemente romper con él. Ver su comportamiento los llenó más de asombro y decepción que de ira. En algún momento, me di cuenta de que estaba disfrutando un poco de este drama, aferrándome al pequeño lado diabólico de mí que emergía. Los trámites de divorcio con mi marido concluyeron sin problemas. Tanto los acuerdos de distribución de propiedades como de manutención de los hijos avanzaron sin problemas y la agitación comenzó a amainar. Debido a la información que Sara compartió con su marido, el presidente de la empresa de mi exmarido, este fue disciplinado de inmediato. El presidente, conocido por sus valores orientados a la familia, creía que la empresa no podía confiar en un empleado que no podía proteger a su familia. David perdió su trabajo, no pudo hacer los pagos del préstamo de vivienda y regresó a la casa de sus padres. Su reputación quedó empañada por el vídeo viral y luchó por encontrar un empleo estable, llegando apenas a fin de mes con trabajos de corta duración a tiempo parcial. También se difundieron rumores sobre sus padres, según los informes de los amigos de Sara en el vecindario, parecen vivir en perpetua inquietud. El frío juicio social que enfrentaron, que superó mis expectativas, me hizo pensar que, sorprendentemente, este ostracismo podría ser más duro para ellos que cualquier repercusión legal. Con la mayoría de los asuntos resueltos y mi salud recuperándose, mis padres, mi bebé y yo visitamos la casa de Sara para expresar nuestra gratitud. Tanto Sara como su esposo parecían realmente felices y adoraban a mi bebé, lo que nos hizo sentir cálidos y bienvenidos. Después de eso, Sara y mi madre se hicieron muy amigas. De manera similar, el esposo de Sara y mi padre se llevaban muy bien y nuestras familias se hicieron más unidas. Además, el hijo de Sara y su marido tenía aproximadamente mi edad y, para sorpresa de todos, nuestra relación empezó a desarrollarse en una dirección inesperada. Unos años más tarde, la idea de que yo pudiera llegar a ser parte de la familia de Sara era algo que nadie podría haber predicho. La vida realmente está llena de sorpresas.